Estas son las 5 herramientas de inteligencia artificial que utilizo como programador y creador de contenido. ¿Sabías que estamos muy lejos de una adopción total de inteligencia artificial? Así que déjame contarte cómo puedes ser parte de esta misma con las aplicaciones y recursos que utilizo en mi día a día. No hace mucho se hablaba de inteligencia artificial, startups con inteligencia artificial, mucha inteligencia artificial, pero no fue hasta que OpenAI, lanzando ChatGPT el 30 de noviembre del 2022, cambió todo. Y a partir de ahí, y a lo largo de más de 8 meses, hemos visto la evolución de diferentes herramientas, tecnologías y un auge de la implementación de la inteligencia artificial. Cosas que nos dan hasta miedo o nos han puesto a pensar si nos van a quitar nuestro trabajo. Y ahí es donde surgen preguntas como ¿realmente debo de preocuparme? ¿O solo es una moda pasajera como los NFTs u otras tecnologías que han tomado poder pero luego han dejado de tener interés? Bueno, quédate hasta el final de este video para contarte cómo puedes ser parte de esta revolución de inteligencia artificial y, claro, sacarle ventaja. Hey, pero antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita, deja un like y también un comentario de qué te parecen o qué contenido quieres ver en este canal. Y ahora llegó el momento de que te cuente mis 5 aplicaciones de inteligencia artificial que suelo utilizar en mi día a día como programador y creador de contenido. Primero hablaré de 2 herramientas fundamentales que sin duda debes de empezar a utilizar a partir de ver este video. La primera es ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Esta herramienta es capaz de comprender y generar texto en diferentes idiomas y está entrenado en una amplia variedad de temas, lo que lo convierte en una fuente inagotable de información. ¿Cómo funciona? La forma en la que ChatGPT funciona es bastante impresionante. Se basa en el aprendizaje automático y utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural para analizar y entender el contexto de las conversaciones. Esto le permite generar respuestas coherentes y relevantes a partir de las preguntas y los comentarios de los usuarios. ¿Qué beneficios tiene usar ChatGPT? En primer lugar, es una herramienta excelente para obtener respuestas rápidas a preguntas específicas. Si necesitas información sobre un tema en particular, ChatGPT puede proporcionarte datos precisos en cuestión de segundos. Además, ChatGPT puede ser utilizado para la generación de contenido. Si eres un creador como yo, puedes utilizarlo para obtener ideas, inspiración y ayuda en la redacción de guiones. Es como tener un colaborador virtual que siempre está listo para brindarte su experiencia. Aunque ChatGPT es una herramienta impresionante, también es importante tener en cuenta sus límites. A veces las respuestas generadas pueden no ser completamente precisas o puedan requerir cierta revisión. Además, es posible que ChatGPT no siempre comprenda perfectamente el contexto o las intenciones detrás de una pregunta, lo que puede llevar a respuestas inesperadas. Y ahora viene la segunda herramienta que particularmente a mí me encanta y como profesional del desarrollo de software es indiscutiblemente la mejor. Así es, estamos hablando de GitHub Copilot. Es una extensión creada por GitHub y OpenAI diseñada para asistir a los programadores y programadoras durante el proceso de escritura de código. Utiliza inteligencia artificial para analizar el contexto y generar sugerencias de código en tiempo real, ayudando a agilizar el desarrollo de aplicaciones y facilitando la tarea de programación. La forma en la que GitHub Copilot funciona es sorprendente. Se basa en modelos de lenguaje de inteligencia artificial entrenados en grandes conjuntos de datos. Copilot ofrece sugerencias de autocompletado y fragmentos de código relevantes adaptados al lenguaje y al contexto de tu proyecto. Hay muchos beneficios al utilizar GitHub Copilot. En primer lugar, acelera significativamente el proceso de programación, ya que te ofrece sugerencias de código precisas y contextualmente relevantes mientras escribes código. Esto ahorra el tiempo al no tener que buscar constantemente la documentación o escribir código desde cero. Además, GitHub Copilot también puede ayudarte a aprender nuevos lenguajes y frameworks, ya que te proporciona ejemplos de código funcional y estructurado.
es como tener a un experto de programación a tu disposición, listo para brindarte su conocimiento en cualquier momento. Aunque GitHub Copilot es una herramienta increíble, es importante tener en cuenta sus límites. Dado que se basa en el aprendizaje automático, puede haber ocasiones en las que genere sugerencias de código incorrectas o que no se ajuste perfectamente a tus necesidades. Es fundamental revisar y comprender el código generado por Copilot para asegurar su validez y que no vaya a enviarte bugs a tu proyecto. Ahora hablemos de la terminal que incorpora inteligencia artificial, Warm. Esta herramienta es muy poderosa. Una terminal que logró revolucionar la forma en la que los profesionales del software utilizamos estas herramientas. Añadió simplicidad, diferentes formas de trabajar, personalizar y es totalmente rápida y eficiente, convirtiéndose en la terminal por defecto que estoy utilizando desde hace tiempo. Recientemente ha lanzado una característica genial, la cual permite utilizar la terminal con inteligencia artificial. Imagina que de repente sale un error salvaje y no sabes de qué va. Pues bueno, gracias a esta incorporación, Warm te permite acceder a la información directamente con un clic y sin salir de la terminal. Esto va a permitir que puedas en ese momento darte cuenta qué está pasando y atacar directamente a ese error que ha surgido. Esto le da un poder para no tener que gastar tiempo en copiar el mensaje, llevarlo a un navegador, al buscador y tratar de buscar esa respuesta posible a ese error entre tanta información que se encuentra. Gracias a la inteligencia artificial incorporada, podemos tener esta ventaja a nivel de tiempo y de encontrar soluciones más precisas. Cabe mencionar que por ahora solo está disponible para Mac OS, pero pronto tendremos una versión para Windows. Ahora hablemos de las aplicaciones que utilizo para crear contenido. Si bien utilizo ChatGPT para muchos de los elementos, como preguntarle por referencias, hacer algún resumen, mejorar mis scripts, últimamente también he estado haciendo una serie de experimentos con videos cortos, mezclando mi conocimiento más ChatGPT y una aplicación de Eleven Labs. Esta última es una aplicación enfocada en convertir texto a audio y se describe como el software de clonación de voz y texto y voz más realista. Eleven Labs trae las voces más convincentes, ricas y realistas a los creadores y editores que buscan las mejores herramientas para contar historias. Te voy a poner un fragmento de un video generado con esta herramienta. ¿Qué tal se escucha mi voz? Déjamelo en la sección de comentarios. El Event Loop es una técnica utilizada en la programación concurrente para manejar múltiples tareas a la vez. Básicamente, es un ciclo que se encarga de... ¿Te parece que sí está clonando mi voz? Como puedes ver, hay un ejemplo. Probablemente no sea totalmente mi voz, pero está bien. Me gusta cómo suena y me gusta cómo me ayuda a agilizar los procesos creativos y experimentos que estoy creando. Tengo varios contenidos educativos creados con esta herramienta. He clonado mi voz, aunque siento que aún le falta, como te menciono. Pero me han gustado los resultados. Me permite explorar diferentes posibilidades y ofrecer diferentes formas de crear contenido implementando inteligencia artificial. Y al final, la herramienta que más contento estoy de haber pagado un año completo, Captions.ai. Con esta aplicación suelo crear los captions de mis videos cortos, los cuales subo a TikTok, Short, YouTube, etcétera, etcétera. Y es tan simple de utilizar que en segundos cuento con los subtítulos y con implementación de inteligencia artificial generarlos de forma dinámica con emojis, imágenes, etcétera, etcétera. Y también me permite generar con inteligencia artificial los títulos, las descripciones y las etiquetas que puedo utilizar en estos videos. Sin duda, esta herramienta es mi favorita y me encanta que sigan ofreciendo mejoras y nuevas características. Y si eres creador de contenido, no te puede faltar esta herramienta que te ayudará a crear subtítulos en tus videos de forma dinámica, amigable y con inteligencia artificial. Sin duda, todas estas herramientas se han convertido en parte fundamental desde hace unos meses para atrás. Sí, sigo explorando otros servicios, otros productos, otras herramientas que sin duda son geniales, pero por ahora este es mi top 5 de herramientas que suelo utilizar todos los días, tanto como creador de contenido, así como también como profesional del desarrollo de software. Y la adopción es algo que nos hace falta. Tenemos que seguir hablando de estas herramientas. Sin duda, a algunos les causa miedo, a algunos les causa preguntas, y la adopción es algo que va a estar pasando. Probablemente veamos cada vez más noticias, herramientas, recursos, personas a favor, personas en contra.
pero sin duda son herramientas que ya están aquí, que todos y todas podemos utilizar y que debemos de adoptar. Y con esto no nos queda más que ser parte de esta tendencia, de esta forma de ver cómo nos ayudan este tipo de herramientas, que al día de hoy van a potenciar nuestro trabajo y nos van a permitir enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Déjame en los comentarios cuáles son tus herramientas de inteligencia artificial que estás utilizando, cuáles son tus favoritas y cuáles te parece que debamos de poner a prueba o revisar aquí en este canal. No olvides suscribirte, activar la campanita, ponerle like y dejar un comentario. Así que nos vemos en la siguiente.